Claudia Patricia Ruiz. Gracias también al segundo cargador del Consejo Nacional de Educación Maya, Edgar Chojuaj. Gracias al representante de la Asamblea Nacional de Magisterio, Rodrigo Hernández. Y muchas gracias también a Emanuel Sainer, que es el vicepresidente de Empresarios por la Educación. Sean bienvenidos todos. También damos muchas gracias a las 20 instituciones que se unen tanto al foro presencial como al foro que se transmite a través de Facebook Live y del Zoom. Para arrancar, vamos a tener las palabras del secretario técnico, del Consejo. Bienvenido. Él nos va a abrir y nos va a presentar de qué se trata la clase en el aula hoy. Bienvenido, Bernardo López. Bueno, buenas tardes. Por demás, el inicio de esta clase, como nos decía Claudia, será sumamente breve por el tiempo que tenemos que recuperar. Y realmente lo primero que no puedo ocultar es la alegría y la satisfacción tanto institucional como personal que nos lleva a tener tanto a nuestros panelistas el día de hoy acá, como a los asistentes en modalidad virtual y en modalidad presencial. Me corresponde únicamente traer una introducción a la institución, al Consejo Económico y Social, que es el órgano consultivo del Estado en materia de elaboración de políticas públicas de carácter económico y de carácter social. Organismo que está constituido por los sectores productivos del país, siendo los trabajadores, los empleadores y los cooperativistas. Y siendo también, en este caso oportuno, recordar de que el CES tiene un diseño que está concebido originalmente para abordar las políticas de Estado, todos aquellos temas estructurales, como diríamos, el largo plazo o los balones que hay que correr en distintas épocas, en distintas administraciones. Y muchas veces eso, el objetivo, o sea, el trabajo va a estar bien hecho, siempre y cuando consigamos constituirnos entonces en un centro, en un foro de diálogo social, que nos permita abordar con toda la tranquilidad, con toda la voluntad, con todo el patriotismo incluso, los temas estructurales que a nuestra sociedad le hace falta abordar y ese diálogo social que tanta falta hace. En resumen, entonces, la tarea del CES es constituirse en un foro de diálogo social y le agregaría yo hoy tal vez intentar no morir en el intento, ¿verdad? Como ya adelantaba Claudia, el esfuerzo de estos últimos años, en los últimos 3 años en particular se han generado 2 productos. El conocido como el PRES, que es el Programa de Reordenamiento Económico y Social, seguido por el esfuerzo que se enmarcó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se intituló Guatemala, ¿qué país queremos? Dentro del contenido de este informe Guatemala, ¿qué país queremos?, que fue entregado a finales del año pasado, el tema fundamental, el tema con el que hay que arrancar, el tema donde el orden de los factores sí nos altera el producto, es la educación. Y en esta introducción muy brevemente voy a referir 3 razones del por qué se considera y por qué el diálogo y la discusión dentro de la Asamblea, dentro de los 3 sectores y dentro de la Comisión Técnica, la Comisión Permanente y la Secretaría Técnica, nos lleva a plantear esta hipótesis. 1. Sabido es que la educación es la base para mejorar la vida de las personas. Es la que sirve para modelar
los comportamientos tanto individuales como sociales. Entonces, todo lo que tenga que ver con el éxito, con la buena intención de las políticas públicas en cualquier sociedad, va a pasar por tener una sociedad educada. Segundo, el tema de la pandemia. La pandemia vino a desnudar los grandes niveles de desigualdades que esta sociedad tiene en distintos campos. Pero el más angustiante quizás es el que encontramos en el momento del acceso y de la calidad de la educación que todos los guatemaltecos merecemos. Y luego, como tercer punto, es el tema de la transformación tecnológica que está moldeando y modelando el futuro del trabajo. Muchas fuentes hay para poder constatar que de aquí al año 2050 la mayoría de las profesiones que actualmente existen ya no van a existir. Para los amigos, para los abogados, no se preocupen, abogados van a existir siempre, dice, pero en realidad vamos a tener que terminar de enfrentar los retos que tenemos actualmente en materia de competitividad, en materia de igualdad, en materia de equidad económica y social, en una realidad absolutamente transformada. Y todo guatemalteco tiene el derecho a poder enfrentar esta nueva realidad. Y eso no parte ni más ni menos que del tema de la educación. Así que, de cara a esa cuarta revolución industrial en la que ya nos encontramos, si lo queremos ver desde la órbita económica, de cara a esa necesaria reducción de las desigualdades sociales en las que hemos vivido durante tanto tiempo, el Consejo Económico y Social se ha permitido invitar a este diálogo, titulado Diálogo a favor de la educación inclusiva, equitativa y de calidad. El bien público por excelencia. Porque realmente eso es la educación. Y cuando decimos el bien público, no es porque sea una responsabilidad exclusiva, del Estado o del gobierno. Es un bien público porque es un bien de la sociedad y es un bien irrenunciable. Me limito entonces otra vez a agradecer a nuestros panelistas y a toda la asistencia que tenemos el día de hoy, tanto acá en el salón como en los medios virtuales. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, empecemos ahora. Vamos a darle la bienvenida a los panelistas para que pasen acá al espacio que se ha apartado para el foro. Como ya les anuncié a todos, se encuentra con nosotros la ministra de Educación, ella es Claudia Patricia Ruiz. Se encuentra con nosotros el segundo cargador del Consejo Nacional de Educación Maya, es Edgar Choguaj. Y también integra este panel un representante de la Asamblea Nacional del Magisterio, es Rodrigo Hernández, y el vicepresidente de Empresarios por la Educación, Emanuel Saiber. Muchas gracias, por favor, pasen adelante. Muchas gracias, pueden sentarse. Miren, cuando empecé a revisar todo ese diseño y esa definición del país que queremos y las metas que nos establecemos en la educación y como hemos titulado este diálogo, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, yo me proponía pensar qué define la educación. Ya
nos quedamos con esa combinación, esas dos palabras que nos ha comentado Bernardo, y es el bien público. Pero yo inevitablemente recordé lo que me ocurrió a mí cuando empecé mi carrera profesional, y es que muchas veces a donde yo iba, yo siempre encontraba la misma pregunta: mira, disculpa, ¿de qué colegio te graduaste? O mira, ¿en dónde estudiaste? Y yo encontraba una pregunta que era demasiado recurrente. Yo decía, ¿por qué la gente pregunta tanto? Porque uno no está saliendo del colegio, uno está saliendo de la universidad. Y un día alguien me lo preguntó nuevamente y yo digo, ¿y por qué es tan importante saber de qué colegio vengo yo? Y entonces me contestó, porque depende al colegio donde fuiste, te rifaste tu futuro. El colegio en donde te graduaste es el que va trazando las líneas del futuro que tú seguiste. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, tienen que pasar los años y tiene uno que entrar en la madurez de concebir y comprender lo que es el país y lo que somos para saber exactamente que depende de la educación que recibimos, ese es el futuro que nosotros tenemos. Y ojalá que nosotros pudiéramos adoptar ese concepto de manera más global. Depende de la educación que tienen los ciudadanos, los niños hoy en este país, es el país, el futuro que vamos a diseñar para nuestros países. Entonces, también pensaba mucho en mis generaciones anteriores y voy a ir simplemente a mi generación más próxima, la anterior. Mis papás son un resultado de la educación pública en todos sus niveles, primaria, secundaria, vocacional y universitaria. Y entonces yo también pensaba, ¿y cómo se rifaron ellos su futuro a la hora de ser educados en institutos y en escuelas? Y parece una anécdota muy personal, pero ahora quiero llevarla a lo que están trazando los objetivos del desarrollo sostenible, lo que nos está diciendo el informe del CES apenas entregado en diciembre del año pasado. También lo están diciendo en otro lenguaje que es mucho más técnico, pero es exactamente lo que me respondió a mí la persona. Depende del estrato social que ocupas, esa es la educación y la oportunidad que vas a conseguir. Imagínense que los números revelan que el estrato social alto, el 30% alcanza la educación universitaria. 30%. Y cuando vamos al estrato bajo, esto no llega ni siquiera al 1%. Y entonces tiene sentido aquella pregunta que tanto me resonaba y que no tenía para mí alguna razón de preguntarse. Depende de la educación que tenemos, ese es el futuro que nos estamos trazando. Así que quiero arrancar exactamente con esa reflexión, que ustedes piensen en la educación que ustedes recibieron y si se cumplió la expresión. La educación que recibieron es la que trazó el futuro que hoy tienen. Y ahora llevémoslo a la discusión que estamos hablando. Una de las recomendaciones después de esta pandemia o en plena pandemia, no debo decir que ha terminado, aún no es clasificada como una epidemia, es que tenemos que replantear nuestro modelo educativo. Y yo pregunto, ¿cómo se empieza a replantear un modelo educativo? ¿Qué es lo que nos va a guiar? Voy a pedirle a nuestros panelistas que empiecen por responder esto. Los objetivos del desarrollo sostenible nos llevan a reflexionar. ¿Estamos trabajando en el modelo educativo que nos garantiza el futuro de Guatemala que todos soñamos? ¿Qué es ese replanteamiento del modelo educativo que necesitamos ahora? Y justo cuando está concluyendo pues esa suspensión de 2 años de clases presenciales en el sector público. Vamos a empezar con esta pregunta, con este orden, tal y como estamos sentados. Así que, Edgar Choguaj, quisiera que usted empezara por responder. Cuando hablamos de replantear un modelo educativo ahora, hacia el futuro y con la pandemia, ¿por dónde empezamos? Muy buenas tardes. Roma Utsqawach Hukih Yoktijón Yoknojin Parwi Ricatsidel Cacaslemal Bawe Pa Ishimuleu. Yo creo que esta idea lo
lo traemos desde siempre. Este formato de querer implementar un modelo educativo que responda a la realidad de este país, no lo estamos viendo como hoy, sino lo hemos visto desde antes. Hemos dado pasos interesantes, sin embargo, también algunas cosas quedaron rezagadas. Yo puedo remontar a lo que va de mi experiencia, digamos, mi vivencia también como estudiante, como padre de familia, como docente también. Todos los que estamos aquí seguramente tenemos claridad cuando quisimos, intentamos, luchamos pensando en una reforma educativa. Fue un trabajo arduo, fue una lucha constante de cómo poder hacer y responder a la realidad nacional. De repente es lo más cercano a 1997. Ahí encontramos lineamientos precisos de cómo poder hacer. Nuestra realidad hoy seguramente lo podemos ver por el tema de la pandemia, pero esto lo vemos nosotros como pueblos indígenas, un rezago en diferentes temas. Nosotros hemos planteado cómo salir de las ideas que ya están caducas. Entonces planteamos una educación de pueblos indígenas. Y en el planteamiento, en el diseño de reforma educativa, se plantean los lineamientos. Y hablamos de una educación plural. Entonces, empezamos a retomar el tema de educación bilingüe, por ejemplo. El Consejo Nacional de Educación Maya ha estado presente en todos estos procesos, aportando. Yo creo que estamos nuevamente ante un desafío diferente por la pandemia, pero la historia lo hemos traído todos y somos exactamente el resultado de esa educación que recibimos. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es retomar algunos acuerdos nacionales ya trabajados, retomarlos y darles nuevamente vida. Y yo creo que el acuerdo nacional que llevó tiempo para tomar una decisión, los que hemos estado en educación, las 15 competencias marco, allí están. Creo que más concreto no podemos ir. Podemos hablar de currículum, podemos hablar de modelos, etcétera, pero hay un lineamiento preciso en el cual nosotros hemos también desarrollado propuestas. Muchas gracias, Muchas Edgar. gracias. Muchas gracias. Educación bilingüe, las 15 propuestas que están enumerándose desde la visión maya. Ministra, ¿qué se requiere cuando hablamos de replantear el modelo educativo y en plena pandemia? ¿Cuáles son los primeros 2 pasos para replantearlo? ¿Qué debe incluir ese replanteamiento? Bueno, yo primero agradecer este espacio y para responder a la pregunta en aras del tiempo, justamente nosotros desde que iniciamos y la pandemia nos sorprende, no nos quedamos de brazos cruzados. Inmediatamente se nos invitó a formar parte de la Alianza Mundial por la Educación en el marco de alcanzar o acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se activa el clúster de educación, donde se invitan a los diferentes sectores y actores del país en el tema educativo. Se instala el grupo local de educación, que es la unidad gestora es UNICEF y la unidad ejecutora coordinadora es la Fundación Nobel. En este marco se abren espacios para que de manera conjunta avancemos en el proceso de ese replanteamiento del sistema educativo para responder de manera inmediata a los desafíos que se nos estaban presentando.
Como bien se decía al introducir este foro, encontramos un sistema educativo que hay factores asociados a la calidad como la infraestructura. Con una infraestructura de 11,000 centros educativos colapsados, en 19 meses hemos recuperado un promedio de 3,000 centros educativos. La mayor parte de los centros educativos intervenidos son en las áreas rurales de las comunidades lingüísticas. Hemos trabajado de la mano con el sector empresarial, con las municipalidades, con los diferentes miembros aglutinados en el clúster. El clúster ha estado abierto para quienes se quieran sumar. La educación es responsabilidad del Estado, pero es una tarea en la que todos tenemos participación. Considero que ese fue un gran paso. Ya tenemos el grupo local de educación, tenía que apalancar fondos y el apalancamiento se hizo con recursos no reembolsables. Y ya tenemos las primeras asignaciones de esos recursos y están destinados a las comunidades rurales y a las comunidades bilingües principalmente. Hemos llevado procesos de innovación para los jóvenes de estas comunidades, donde es una estrategia para prevención de la migración y la atención a los jóvenes retornados también. Justamente por lo que hablamos, estas comunidades tienen muchos jóvenes que en algún momento quedaron excluidos del subsistema de educación escolar. Se han ampliado las oportunidades a través del subsistema de educación extraescolar para poder darles oportunidades de modalidades flexibles y se ha hecho innovación en entornos virtuales, en las cabeceras municipales, para que puedan tener acceso a tecnología y estudiar modalidades flexibles a distancia o semipresenciales. Hemos realizado innovación en el sistema educativo. Hay no solamente el mejoramiento de la infraestructura, sino también la dotación de equipo. Hemos aprovechado las oportunidades que nos ha dado esta emergencia para poder aprovechar la gestión de recursos, tanto los recursos nacionales del Estado, como también la priorización de los planes de los otros actores alineados al plan de sector que están enfocados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de una educación inclusiva y con pertinencia cultural y lingüística. Muchas gracias. Nos han enumerado, yo trato de sintetizar las respuestas de nuestros panelistas: educación bilingüe, infraestructura, innovación, tecnología. ¿Qué se necesita? Estamos enumerando todo lo que necesitamos para replantear un modelo educativo. ¿Qué es lo que retenemos de lo que estamos haciendo actualmente? ¿Qué desechamos y qué replanteamos, Emanuel? Muchas gracias, realmente de lujo poder estar aquí hoy. Felicitamos al CES por reunirnos esta tarde. Diversos actores que estamos relacionados con la educación, tanto del sector público como laboral y privado. Yo creo que aquí todos vamos a coincidir que la educación debe ser prioridad nacional. Aquí estamos el grupo que todos pensamos en la educación. Estamos hoy cumpliendo 2 años, justamente, de aquel 16 de marzo, en que se cerraron los centros educativos públicos y privados a nivel nacional. Y en Empresarios por la Educación nos hemos dado la tarea de tener un semáforo donde vemos que la última medición que tenemos de la semana pasada hay 23,500 centros que están en zona roja, es decir, que no pueden arrancar. Eso es de gran preocupación y yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es unir esfuerzos para que esto cambie. Vamos a tener que pensar en replantear el modelo, pero el corto plazo es que los centros tienen que arrancar y lo antes posible. Apoyemos a la ministra, unamos fuerzas todos acá. Hoy se publicó por el diario Prensa Libre también una encuesta de Prodatos que a nivel nacional nos dice que 9 de cada 10 guatemaltecos del área rural están de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Es decir, que los padres de familia quieren que sus hijos regresen a las escuelas. Ayer se aprobó por el Congreso de la República, también titular del día de hoy, 3,000 millones que aprueban los diputados para construcción de carreteras. Cuando usted pregunta qué podemos hacer para que las cosas sean distintas, no nos vamos a poner a que se construyan carreteras, pero sí unámonos aquí para que se dediquen algunos recursos a carreteras, como les llamamos nosotros,
las carreteras de la conectividad o las carreteras digitales. Podríamos haber logrado un consenso político de aquí para que 500 millones o 1,000 millones de esos 3,000 que puso a disposición el Ministerio de Finanzas fueran para esas carreteras digitales, por ejemplo. Pues eso ya se aprobó ayer, entonces hoy estamos un poco tarde, pero podemos trabajar juntos, yo creo, para que prioricemos que la educación es un tema central. De 5 millones de chicos que tienen acceso a la educación, el problema que tenemos es que 1 de cada 5, 1 millón, no están atendiendo escuelas. Y eso sí es muy preocupante por la brecha. Y entonces nosotros en Empresarios por la Educación hablamos de 3 grandes temas. Uno es el involucramiento de los padres de familia, los alcaldes y los empresarios. Creo que las 30,000 organizaciones de padres de familia son un baluarte que existe en el país, es un capital social que ayuda al Ministerio de Educación a ejecutar. Un segundo tema es que la filosofía nuestra es que lo que no se mide no se puede mejorar. Sabemos que hubo pandemia, es muy difícil, pero no hay acceso a información de mediciones que permitan evaluar las pruebas de lectura y de matemática de los últimos 2 años, no solo en Guatemala, reconocemos, pero es un tema muy importante. El tercero es que le debemos decir adiós a la brecha digital y lo que acabo de mencionar. Y el cuarto es que para elevar la calidad hay que apostarle a la formación docente. Hay esfuerzos que vamos a poder compartir en otras intervenciones importantes, pero sobre todo también el rol del director. Consideramos que es vital y no existe una carrera de directores en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, tenemos prácticamente en la mesa ya servidos los platos para cuando llegamos a usted, Rodrigo. Nos dicen infraestructura, nos dicen la capacitación docente, el rol del director, el rol de las OFP, las organizaciones de padres de familia, la educación bilingüe, la infraestructura. ¿Hace falta algo en ese listado para replantearnos el modelo educativo? Y si hace falta, desde la visión de docente, ¿qué es? O pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿a qué se refieren con estos 2 elementos esenciales para proveer de calidad educativa, proveer de una educación equitativa e inclusiva a la población guatemalteca? Uno de los elementos clave es el docente, justamente. ¿Qué le agrega a lo que los otros panelistas han enumerado? Bueno, primero que nada, buena tarde ya a todas y todos. En esa misma analogía del plato está servido, ya está todo. Tengo suerte porque me toca el postre. Ya, y bajo ese concepto, yo creo que podríamos tener 3 escenarios que quisiera plantear para lo que tenemos que hacer. Uno, de una respuesta rápida. Pues darle el mejor regalo a los 25 años que tiene ya la reforma educativa e implementarla y llevarla al aula. Porque lo que estamos discutiendo hoy, y que seguramente lo vamos a seguir discutiendo, se discutió hace 25 años y se hizo en forma participativa. Y no lo dijeron los expertos, lo dijo el país, la educación que quería. Podemos entrar ya a un detalle que es especificar qué es lo que nosotros necesitamos y queremos hacer por la educación, y podemos hacer un proceso más largo, que ese sería el tercer escenario, en donde nosotros podamos poner sobre la mesa todo lo que nosotros querramos, que ya se dijo, infraestructura, calidad y demás. Pero ¿cómo se logra esto? Porque en ocasiones pareciera todo tan sencillo en papel y tan difícil en concreto. Todo tan bonito por el experto del escritorio, pero tan difícil para el que está en el aula con las niñas y con los niños. Y en ese contexto quisiera hacer mención que es fundamental, y centrémonos en este momento en una palabra: voluntad. Cuando tenemos voluntad podemos trabajar las cosas, y eso es lo que ha dificultado desgraciadamente al país. Nuestro centro de atención va más en demeritar lo que los otros hacen. Creo que en el país debemos ya dejar de pensar en las falacias ad hominem que hemos realizado, en donde hacia ciertas personas, instituciones o personajes se les da la verdad absoluta, y cuando hablan de educación dictan lo que se tiene que hacer. Hemos tenido hasta administraciones que en su momento han hasta establecido un método o un modelo ya de cómo hacer la administración de la educación, y eso no existe. Ya tendríamos que centrarnos en qué necesita el país y qué podemos sumar todos, pero sin voluntad no se puede hacer. Al contrario, también se estigmatiza, y muchas veces al docente, la organización ha sido atacada en ese sentido. Todo lo que diga el magisterio es malo porque lo dijo el magisterio. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué es lo que necesita el país, cuáles son las grandes limitantes?
Nosotros hablamos, evaluemos qué se ha cumplido de la reforma educativa, pero no culpando al que no lo cumplió, sino valorando lo que podemos nosotros hacer para apoyar. Nosotros tenemos una gran oportunidad generada por la pandemia y pareciera en algún momento una contradicción, porque la pandemia lo que hizo fue generarnos un encierro. Pero hoy que vamos saliendo justo en esos 2 años exactos que hoy tenemos, lo que tenemos es la oportunidad de construir juntos la nueva educación que queremos. Hay mucha gente que habla de regresar a la normalidad. Dios guarde, no regresemos. Lo que teníamos anteriormente, todos lo criticamos. ¿Por qué no ahora todos juntos lo construimos y lo hacemos diferente? ¿Por qué no todos ponemos nuestro granito de arena? Y con todo respeto lo voy a decir. ¿Y por qué aquellos que no quieren sumar nos dan espacio a los que sí queremos trabajar por hacer una nueva educación, una nueva realidad? Una que sea realmente, como me encanta ese espacio, el bien público por excelencia, que nos permita tener derecho a ese bien público, que no sea excluyente como ese, ¿de qué colegio sos? ¿Dónde estudiaste? Sí, porque donde se estudia, se es bueno o se es malo. Crear escuelas para que sin importar dónde yo estudie, tenga las competencias y las desarrolle al nivel que me garantice un acceso a la productividad que nos permita crecer como país y que nos dé la oportunidad de hacer de Guatemala el país que todas y que todos queremos y que lo hemos escrito muchas veces y que hoy tenemos la oportunidad de hacer realidad. Gracias, profesor. ¿Cómo empezamos? Voy a ahora regresar la palabra en su orden, pero aprovechar por lo que usted ha dicho. Es momento de arrancar. ¿Cómo empezamos? Hablamos de los 2 elementos clave para proveer esa educación de calidad y el docente es justamente uno de ellos. Imagine esa clase, imagine esa carrera magisterial. ¿Cómo se tiene que ver? ¿Cómo se ve ahora? ¿Y cómo se tiene que ver en el corto plazo? Bueno, yo creo que tenemos que tener, y esa palabrita que tenemos acá también, un diálogo que sea participativo y representativo. Nosotros hemos cometido el error de que en muchas ocasiones no hemos entrado a la discusión de quiénes realmente deben participar. Insisto en lo que ya mencionaba hace un momento, prácticamente tachamos, le damos un chequecito al que puede opinar y al que no puede opinar. Nos enfrascamos en que la representatividad depende de dónde yo venga y no de la capacidad que pueda plantear para poder proponer. Y algo fundamental es la revisión curricular. Ya lo ha dicho un científico, Albert Einstein, lo dijo Monseñor Gerardi, nada de lo que se repite va a tener resultados distintos. Y en Guatemala nos hemos prácticamente encarnizado en que sigamos intentando, seguimos haciendo lo mismo y no vamos a obtener cambios. Creo que en esto es fundamental que se establezca y que se continúe más que establecer con el proceso de formación de los docentes. Pero eso también se tiene que promocionar. Como docente debo decir, si yo participo de una manifestación y bloqueo una carretera, seré titular de cualquier medio de comunicación. Pero si, como ha sucedido con el magisterio, ha graduado más de 40,000 docentes de preprimaria y primaria especializados en su nivel, nunca fuimos titular. Tenemos 5,000 licenciados graduados y especializados ahora en preprimaria y primaria y no somos titular. Yo creo que el esfuerzo de la formación debe darse a conocer. O les preguntaría a todas y todos, ¿alguien se siente satisfecho cuando su labor solo es atacada? O sea, ¿qué motivación recibe cuando en su momento se le hace sentir que lo que hace no genera ese motor de desarrollo que todo mundo en papel describe de la educación? Creo que debemos darle el lugar a la educación que se merece. Y eso no se ha dado. Y no es un lugar al docente, es un lugar a la educación, un lugar al espacio en donde tenemos expertos, que incluso eso yo lo debato. Muchas veces cuando estamos acá, ya, y nos pasan la cintilla abajo de qué representamos, se nos dice experto en educación, pero es experto aquel que no ha estado con 60 niños trabajando los 6 grados, porque eso nos toca en las escuelas unitarias, o es experto aquel que solo ha estado en el área urbana y nunca ha ido al área rural. Es experto aquel que no tiene que caminar 3 días ya a veces para llegar a su establecimiento. Tenemos establecimientos en Petén que es más fácil entrar por México que por Guatemala. Entonces, esa realidad, y que hoy, como bien se decía hace rato, la misma pandemia nos desnuda, porque adicional es sin acceso a tecnología. Ya ves, como magisterio dice, miren, deberíamos de impulsar computadoras. No, mejor llevemos comida primero. Ya, porque la tecnología a veces, desgraciadamente, puede esperar. El hambre sí no espera, pero vuelvo a insistir,
Por desgracia, en nuestro país y la humanidad por completo, es difícil que entienda aquello que no ha padecido. Entiende el hambre el que no ha comido, entiende la pobreza el que es pobre, pero de lo contrario somos muy ajenos a la realidad de lo que otros viven si no la padecemos y si no hemos transitado por esas limitantes. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero plantear el ejercicio, pero relatar esta anécdota a propósito de lo que nos comenta Rodrigo. En plena pandemia, entrevisté al alcalde de un municipio que está justamente en el límite entre Petén y Belice. Este alcalde contaba con mucha naturalidad y con mucha espontaneidad la siguiente imagen. Ah, no, ya están los niños esperando los buses. Pero ¿qué buses escolares? Los que van para Belice. Lo que usted decía, en muchas escuelas es más fácil entrar del lado de México que de los propios caminos guatemaltecos. Y nosotros le preguntamos a ese alcalde, ¿y a qué van los niños a Belice? Van a estudiar. ¿Y por qué están yendo a estudiar? Bueno, esto ha sido siempre así, Claudia, pero ahora es mucho más natural y es más masivo. Estaban buscando la escuela en Belice porque les ofrece un segundo idioma y ese segundo idioma les abre más oportunidades. Esta es la pregunta, 2 elementos clave para imaginar nuestra educación como la queremos, para el futuro que aspiramos. La escuela, su infraestructura y su profesor. La pregunta es, ¿cómo lo imaginamos? Ayúdanos, Emanuel, a crear esa imagen en nuestras mentes. ¿Cómo debe ser esa escuela? ¿Cómo debe ser ese profesor? Que tiene la escuela en Belice, aparte del inglés, que los niños van, como dijo el alcalde, ahora son más, ahora es masivo, esperan los buses para cruzarse e ir. Bueno, nosotros creemos que, como muy bien mencionaba aquí nuestro amigo, ha habido avances en la formación docente. Realmente el programa del FID, el del PADEP, el mismo PADEP del MCC, pues nos han dado resultados. Lo que no podemos nosotros con certeza decir como empresarios por la educación, y nos preocupa, es que haya un análisis que si los 4,000 o 5,000 maestros que ya formó el FID desde que se fundó, cómo se alinean los procesos de contratación tanto en el sector público o privado, para que esos que se están formando realmente acudan. Ahí vemos un desfase porque en el 2020 tuvimos 1,600 inscritos y este último año 500. Quiere decir que cada vez hay menos jóvenes que quieren estudiar en el FID y porque probablemente no están siendo contratados, ¿verdad? Entonces, uniendo esto a la pregunta que tú haces, realmente esos programas de formación, tanto para los maestros en servicio, que es el PADEP, que nosotros teníamos la estadística de 20,000 que se han formado y él me estaba aclarando que son 40,000, pues es cuestión de afinar los datos. Lo bueno es que se han formado, se pueden mejorar los programas, pero existen y sobre eso hay que construir. Lo que es importante es que los que se gradúan sean a los que contratemos y eso es lo que hay que alinear, tanto en el sector público como en el sector privado. Puede ser que sí se haya contratado una buena parte de ellos, pero puede ser que no. La escuela del sueño del futuro debe de tener esos maestros que estén continuamente formándose, deben de tener una carrera de un director, que actualmente en las áreas rurales el que es profesor es a la vez director y se va rotando. Pero Guatemala es uno de los pocos países donde no hay una carrera de director y no es que tengamos los recursos para ir a nombrar 23,000 nuevos directores, pero que así como hay un PADEP para profesores en servicio, que haya un PADEP para directores. Creemos que es muy importante porque el director juega un rol fundamental en hacer alianzas con el sector privado, con los alcaldes, con los recursos que están disponibles, con las mismas empresas de tecnología. En Guatemala uno piensa a veces que hay 3 operadores de internet, hay 32 operadores que están a lo largo de todo el país y que son los que obviamente tienen que llevar la tecnología. Solo el 0,6% de los establecimientos de nuestro país públicos tienen acceso a internet. Entonces no podemos pensar en la educación del futuro ahora, post pandemia, si realmente no hacemos algo transformador de manera distinta para que el internet llegue y sea una herramienta útil para el maestro y también para los alumnos. Plataformas hay disponibles y tenemos que ir haciendo ese enfoque de que haya maestros mejor formados, que haya directores que también tienen acceso a la formación y que haya acceso a la tecnología, léase internet y herramientas tecnológicas.
Gracias. Estamos imaginando a ese profesor del futuro, estamos imaginando también el aula del futuro, pero también tenemos que vivir el presente. Hablaban de no se puede mejorar lo que no se puede medir, y las últimas mediciones que tuvimos para evaluar la calidad educativa de nuestros graduandos nos daban resultados insatisfactorios. ¿Por qué no decirlo de esta manera? Eran 1 de cada 10 estudiantes tiene resultados satisfactorios en la prueba de matemática. Esto es la capacidad de aplicar la lógica para resolver los problemas, para analizar las circunstancias y la situación que le rodean. Y 4 de cada 10 tenían resultados satisfactorios en la comprensión lectora. Son todas sus habilidades lingüísticas, verbales, para poder expresar y comprender el mundo que le rodea. ¿En dónde estamos ahora, ministra? 2 años de pandemia, escuelas cerradas, no hemos podido medir, pero ¿cuál es el pulso que se toma desde su despacho a lo que ocurrió? ¿Y qué es esta generación que nos presenta? ¿Cuáles son los resultados si hoy los midiésemos? Yo quiero retomar el hilo conductor de la conversación que traemos. Justamente en el marco de la formación docente, yo quisiera decir que si bien es cierto, es un modelo el que estamos idealizando o soñando, me atrevería a decir de que nosotros hemos ya sentado las bases de ese modelo. Tenemos una mesa técnica nacional, departamental y municipal donde trabajamos los diferentes actores, donde también se han unido los organismos internacionales en esta mesa. Por ejemplo, la próxima semana tenemos en esta mesa a las autoridades internacionales de UNICEF y hemos tenido ahí diferentes organismos que nos han ayudado a dar respuesta. Es importante mencionar que los maestros egresados de PADEP hicieron la diferencia en la atención de la emergencia. Hicieron sus ejercicios de sistematización y presentaron estos ejercicios, principalmente los mejores resultados los tuvimos en 2 departamentos donde hay estrategias sumamente innovadoras, como lo son Huehuetenango y Zacatepeques. Entonces, sí quiero de alguna manera enfatizar de que hay un liderazgo recursivo en el magisterio puesto de manifiesto en el marco de la atención a la emergencia. También es importante mencionar que estamos fortaleciendo ahorita el currículo de proceso de formación, tanto del profesorado como de la licenciatura del PADEP, y la construcción de una maestría justamente para la gestión de los procesos, porque entendemos que debemos de formar para atender integralmente la estrategia de calidad educativa. También es importante mencionar que sí hicimos una medición y la hicimos desde esas mesas técnicas. La Dirección General de Currículo y otras unidades del Ministerio de Educación diseñaron un instrumento para que pudiéramos nosotros evaluar qué había pasado con los aprendizajes de los niños, principalmente de matemática y de lectura, en estos 2 años. Y no esperamos este año para hacerla, sino la realizamos el año pasado, desde el mes de julio. Los niños fueron llegando acompañados de sus padres 1 a 1 a los centros educativos y tenemos identificados los niños en qué nivel están. De ellos surge una estrategia de mejora de los aprendizajes, principalmente para atender matemática y comunicación y lenguaje. En esta estrategia que presentamos ya al clúster de educación, en el que Empresarios forma parte y conoció los resultados de estas mediciones, tanto los resultados también de las mediciones que se hicieron con los estudiantes graduandos en una estrategia para pasar a la evaluación virtual, de tal manera que hoy tenemos diferentes miembros del clúster que se han sumado para el reforzamiento de matemática y comunicación y lenguaje en la primaria. Y USAID principalmente nos está apoyando en los básicos y diversificados. Hay diferentes actores que se han sumado a esta estrategia, inclusive se ha el seminario de los estudiantes del sector público para este año va enfocado en esta estrategia de mejoramiento de los aprendizajes. Así es de que sí están las mediciones. Es el único país de la región que evalúa a sus estudiantes en pandemia para conocer el nivel de logro de las competencias.
Muchas gracias, Edgar. Desde el Consejo Nacional de Educación Maya, ustedes aglutinan a un número de organizaciones que se dedica también a monitorear, observar cómo está la educación en las comunidades. Si le planteo la misma pregunta, la calidad educativa, ¿en dónde se encuentra? Especialmente después de estos 2 años de suspensión de clases presenciales. Descríbanos qué es lo que ustedes han recopilado a través de su red y sus sistemas de información. A ver, yo creo que no voy a leer, no voy a buscar en alguna página. Soy técnico de campo y he estado haciendo el trabajo el año pasado, recorrí las comunidades y hoy justamente aquí en este salón está el coordinador de la asociación donde yo estoy participando. Hoy suspendimos la visita a una de las escuelas por estar acá porque nos interesa también estar y dialogando a nivel nacional. Alguien que trabajó en el área rural como yo, por ejemplo, me doy cuenta que la realidad de las comunidades no ha cambiado. Sigue siendo el mismo y atrasos. Voy a decir por qué. Los maestros que nosotros monitoreamos, acompañamos, la primera condición como docente es conocer la comunidad, ser parte de la comunidad. Entonces, la mayoría de ellos, a excepción de algunos, hablan el idioma de la comunidad. Este es un paso importante. Pero también aquí viene la parte emocional. ¿Qué tratamiento le damos a su formación? Porque ellos se forman en universidades donde el interés de la educación maya no está ahí, entonces nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo para llegarles. Esta pandemia, igual como los sistemas educativos a nivel mundial y la nuestra también, lo único que vino a hacer es en realidad a mostrar nuestra realidad. No es, posible decirle a un docente hagamos educación virtual, sesiones virtuales, cuando personalmente estuve con una familia preguntando si tenían un teléfono, dijeron que no. Tengo la documentación. Nosotros hemos documentado hasta hoy en día ni un solo teléfono. Y los que sí tenían posibilidad de tener un teléfono o una computadora, no hay señal de internet. Cae el sistema, al final no pasa nada. Entonces, monitorear eso, llegar a esa realidad, entonces los que estamos ahí tenemos una opinión. El maestro no solo necesita formación, sino también necesita equipo. La familia no solo necesita información, sino que también necesita apoyo. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos. Y de hecho, ha sido mi trabajo 2021, 2022, y estoy en lo mismo. Hasta la semana pasada estuve en las comunidades de la región Huista, Acaltenango, Concepción Huista, estuve en esta región, y justamente nos está pasando exactamente lo mismo. Muchas gracias. Esa es la realidad. Tratamos de imaginar el aula y al docente del futuro, pero tenemos la realidad que nos comparte el profesor Hernández, escuelas a donde no se puede llegar por los caminos del lado del territorio guatemalteco. Tenemos esta realidad donde se le pregunta a las familias, ¿tienen una computadora? ¿Tienen un celular? No lo tienen, pero cuando lo tienen no hay una señal. Empresarios por la Educación apunta constantemente a la necesidad y a la urgencia de llevar la tecnología a las aulas. Cuando le pedimos al representante de Empresarios por la Educación, imagine y ayúdenos a imaginar el aula del futuro, él citó la tecnología, la conectividad, habló de carreteras, pero de las carreteras de conectividad. ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad? ¿En dónde se empieza a transformar esta realidad que nos describe Edgar en la región de los Huistas, en la región de Acatenango? Pues familias y niños sin una conexión, sin un teléfono inteligente.
Por favor, Emanuel. Mire, aquí hay muchos desafíos de país y hoy estamos centrándonos en el de educación, pero obviamente uno de los grandes retos es que unamos esfuerzos para que prioricemos estas áreas. En el sector público, nosotros acabamos de estar la semana pasada con el superintendente de telecomunicaciones, es el ente rector del sector de tecnología, por ejemplo. No tiene necesariamente, creo que un buen esfuerzo, le gusta la educación, tiene el mapeo de los 32 operadores, pero no hay una estrategia de país para que realmente vinculemos que el tema de la tecnología llegue a nivel nacional. Él tiene un sumapeo ahí de las escuelas que él ha ido consiguiendo. Creo que ese es el tema que tenemos que ir trabajando, Ministerio de Educación, con CIT, con el sector de los profesores, con ese componente maya que debe de ser incluido en todos esos contenidos digitales. Porque al final, así como dice él, miren, las universidades no les han dado el componente maya, pues es un tema que es importante. Porque al final, pues estamos en un país multilingüe, pluricultural, que debe tomar en cuenta todas las facetas. Entonces, ese es el tipo de temas que para nosotros es vital la tecnología. Lo tenemos que llevar, tenemos que hacer esfuerzos públicos. Miren, hay islas de esperanza en este país, porque no nos vamos a poner a lamentarnos y que no hay cosas que están sucediendo. Hay un programa que el Ministerio de Educación está impulsando con el BID para 1,800 centros, buenísimo. Eso va a llegar a 1,800 de los 35,000 que hay. O sea que vamos a subir de 0.6 a 1.5%. Está FUNCEPA haciendo dinámicas del lado del sector privado, los municipios digitales. Y así hemos mapeado muchas entidades públicas, privadas. Tenemos que trabajar más juntos y escalar las cosas. Porque al ritmo que vamos, en 3 años va a haber 1,800 centros. Ese es el legado que aplaudimos, buenísimo, que nos va a dejar la ministra de Educación. Pero el país tiene 36,000 centros. Entonces, ¿cómo hacemos para que este ejercicio que hoy estamos haciendo, que es un diálogo entre diferentes actores, nos pongamos de acuerdo si el tema, como lo dijo muy bien aquí nuestro amigo de las... los maestros necesitan formación, pero también necesitan equipo. Entonces, el tema del equipo se vuelve vital. Entonces, ahí es donde yo les decía, miren, yo fui diputado y conozco cómo se aprueban estas cosas. Entonces, por eso les decía, miren, si logramos aquí caer un consenso, hubiéramos conseguido 500 millones de esos 3,000 para empezar a dar los primeros pasos. Pero no lo hicimos, pues, todavía no estábamos trabajando juntos. Tal vez a raíz de este esfuerzo que está haciendo el CES, priorizamos y definimos en qué. Porque recursos Guatemala tiene. Es cuestión de priorizar. El poder local y las municipalidades no se imaginan la cantidad de recursos que tienen y el mandato del Código Municipal dice que los alcaldes tienen que trabajar por el tema de la educación. Lo que pasa es que la gran mayoría no lo hace, porque también no nos hemos unido el sector público, el sector laboral, las organizaciones del mundo maya, para que efectivamente digamos esto es prioridad, señores alcaldes, y pongamos a competir, que va a haber alcaldes que sí van a querer trabajar en el tema. El poder local para mí es vital y tenemos que empezar a trabajar desde lo local, no centralizado desde acá de la capital. Entonces tenemos que estar haciendo ese tipo de esquemas de cambios mentales de hacer las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, consiguiendo más recursos para que vayan a la misma forma de ejecutarse, no lo vamos a lograr. Tenemos que empezar a ser creativos para que efectivamente las cosas lleguen a un resultado concreto. Todo esto tiene un costo, por supuesto, y es lo que nos está diciendo nuestro panelista. Ministra, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es que Guatemala y los países en vías de desarrollo incrementen la inversión en educación. Del Producto Interno Bruto de guatemalteco se propone un 5%. No llegamos a cumplir el objetivo, pero también podemos imaginar que no es suficiente o es suficiente. ¿Cuánto se necesita para llevar a los 33,000 centros escolares esa conectividad? ¿Cuánto se necesita para llevar a los niños que están inscritos en la primaria los aparatos que son necesarios para que esté o no la escuela abierta, se definan clases presenciales 100% o se defina una modalidad distinta? Cuenten con las herramientas para que la educación nunca se interrumpa. ¿Cuánto necesitamos?
Bueno, yo quisiera decirles que no son 1896 justamente el legado que nosotros queremos dejar. Esto es lo que nosotros estamos iniciando. Es importante mencionarles que en el marco de la Alianza Mundial por la Educación hay unos recursos que son asignados al país, y entre esos recursos que son no reembolsables, hay recursos destinados para tecnología. Entonces, y además, justamente con FUNCEPA tenemos mapeado y hemos ido avanzando en la declaratoria de municipios digitales. El Ministerio de Educación pone recursos para estos municipios. FUNCEPA también coloca los recursos necesarios. Hacemos capacitación y acreditación de competencias digitales de los docentes de manera conjunta y con la municipalidad. Entonces, hay algunos municipios digitales que los hemos ido avanzando con el apoyo de la cooperación y con el apoyo de las municipalidades. La meta es poder llegar este año a 3,000 centros educativos. De estos 1,896 se inició ya la implementación a partir del día de ayer, para poder atender a 3,517 estudiantes. Pero también tenemos simultáneamente los entornos virtuales de aprendizaje, que es en el marco de la educación extraescolar. Tal vez y este espacio para nosotros es sumamente oportuno, porque los entornos virtuales de aprendizaje nos permiten atender a la población que ha quedado excluida del sistema educativo para que pueda tener acceso a modalidades flexibles. Ese es otro esfuerzo que también se está haciendo con el tema de tecnología. También es importante mencionar que el Ministerio de Educación tiene en este momento un programa de becas de inglés, donde se le entrega al estudiante un promedio de 8,000 quetzales para que pueda tener acceso a un dispositivo electrónico, internet y una plataforma a través del INTECAP para poder mejorar sus competencias de inglés. Son oportunidades que están vinculadas a justamente para la formación de empleos, vinculadas a oportunidades laborales en el marco de la mesa de la Comisión Nacional de Empleo Digno y del SINAFOL. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo con el tema tecnológico en diferentes momentos. Si necesitamos la ampliación del presupuesto, obviamente, si necesitamos la ampliación del presupuesto. También se nos ha consultado sobre una iniciativa de ley, la cual nosotros ya emitimos un dictamen que por supuesto es favorable, para poder dotar de tecnología a los centros educativos, principalmente a los estudiantes de básico y diversificado, para que puedan desarrollar competencias digitales y competencias de inglés para posibilitar su oportunidad de un empleo digno. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta 4 ministerios para poder alcanzar las metas de desarrollo de competencias digitales. Muchas gracias. Profesor, mire, todas las anécdotas que se pueden construir a partir de lo que contestan y que comparten en este panel. Cuando yo hablé de ese alcalde en Melchor, él era una pieza fundamental, tal como lo han citado acá. Él no solamente estaba en ese momento jugando un rol para los buses que llevan a los chicos a estudiar del lado de Belice, sino también había entrado en contacto con los representantes de los call centers, porque muchos de esos estudiantes iban a ser después empleados en su propio territorio para uno de estos centros. Estamos hablando ya de la educación y la capacitación para el empleo, como cita la ministra, y uno revisa lo que el informe del CES nos está entregando el año pasado: un 77% en matrícula de primaria, un 44% matrícula en secundaria y educación básica, y solo un 11% de los jóvenes entre los 18 y 29 años que tienen acceso y oportunidad a una educación para desarrollar habilidades y capacidades laborales. ¿Cuál es la condición? ¿Dónde está la llave para revertir esos números? ¿Por qué cae la matriculación? ¿Y por qué después empezamos a descuidar esa capacitación para el empleo? Como si la educación únicamente estuviera, o el diseño o el modelo en el que pensamos para las aulas. ¿Cuáles son sus impresiones al escuchar esta realidad? Bueno, muy llamativo cuando seguimos
discutiendo sobre el qué queremos. Y yo vuelvo a insistir, hace 25 años dijimos qué queremos. El cómo no hay que ser injusto. En el cómo todos han aportado un poco para hacer cambios. También podemos hacer un detalle de lo que no hicieron. Pero en lo que quedamos pendientes es con qué. Porque voy a ser coloquial en esta parte, porque sin pisto no lo logramos. Y esa es la gran dificultad que tenemos. Técnicos, académicos, docentes, expertos, todos han escrito. Lo que nadie puede decir es, y aquí está para hacerlo. ¿Ya? Es como el papá que le dice, mira, te puedo comprar esto, un helado, una computadora y todo, si ganara lo suficiente. Y eso es lo que no tenemos en el país. ¿Con qué hacerlo? Ya aplaudo los 3,000 establecimientos que en 4 años van a tener tecnología, pero estaba haciendo las cuentas que si hubiese sido 1,800 en 3 años, al 2083 finalizamos con los 37,000 establecimientos. Pero ya mejorando, siendo 3,000 en 4 años, al 2071 ya nos bajaron un poco la cantidad de años. Es decir, aquí tenemos que pensar que algún día los que hoy estamos discutiendo va a pasar lo que hoy hablamos, pero es mucho el tiempo. Es mucho el tiempo si no invertimos en educación, si no cambiamos el concepto que la educación no es un gasto como presupuestariamente se hace, es una inversión. Es una inversión que tal vez no es rentable para algunos otros intereses. 3,000 millones de quetzales autorizados, ¿en cuánto tiempo? Porque yo conozco iniciativas que pasan meses, años, y no pasan a veces de segunda lectura, pero aquí hay 3,000 millones de quetzales. ¿Cuándo nos dan 3,000 millones de quetzales a educación? ¿O seguirán todavía atacándonos diciendo, pero el 80%, el 90% va para salarios de los docentes? Ya, porque es en lo que nos enfocamos únicamente. Ya un salario de docente que son 4,212 quetzales con una canasta básica de 6,000, más lo que suba ahorita el combustible y todo lo que va a subir en estos días. Yo creo que aquí tenemos ya que sentarnos y decir la educación, que muchos estudios se han hecho, la educación que queremos, había un estudio, ¿cuánto cuesta? Pero ¿por qué no le ponemos quién lo aprueba, quién lo da? En tecnología, ¿por qué no licitamos la tecnología 4G y aquel que la aborde en su momento tenga como condición brindarle tecnología a los 37,000 establecimientos? ¿Ya cuánto vamos a aportar? Ya, porque lo más sencillo en muchas ocasiones es decir lo que hay que hacer, ¿cuánto cuesta lo difícil? Y aquí creo que ese es el compromiso de todas y de todos. Hablamos ciertamente de las computadoras que puede dar FUNCEPA y otra institución, pero muchas veces, como ha pasado, son computadoras reconstruidas. Y yo siempre me he hecho una pregunta, ¿tendré yo la culpa de haber nacido pobre y no tener derecho a una computadora nueva? ¿Ya? Y seguimos con el clasismo. Ya, hoy son 3,000 nuevas escuelas con computadora, ¿verdad? Y entonces más adelante van a preguntar, ¿y de qué escuela venís? ¿De la que tiene computadora o la que no tiene computadora? Y entonces no cumplimos con lo que hablamos de la educación que sea inclusiva y equitativa. Preocupémonos ahora cuánto cuesta lo que tenemos que hacer para que ese esfuerzo escrito se convierta en una realidad. Qué bueno, profesor, que sigue reflexionando en esa pregunta y ojalá que quienes nos acompañan acá también piensen en ello, en el significado de esa pregunta que parece tan inocente. ¿De qué colegio te graduaste? ¿O de qué escuela venís? ¿De la que tiene computadoras nuevas? ¿De la que tuvo internet en el 2021? ¿O de la que alcanzó la conectividad hasta el 2030? ¿De qué escuela, de qué instituto venís? Edgar, hay unos números que a mí me impactan muchísimo y es cómo nos hemos enorgullecido de que con las décadas que han pasado incrementó la matriculación en la escuela primaria, pero sabemos que ahí no termina la educación de un individuo y lo que nos debe preocupar es cómo decae en la escuela básica, no digamos la vocacional. Su intervención fue importante porque usted dijo, he recorrido el campo durante estos 2 años y mi pregunta es, ¿por qué decae en la secundaria? Quizás ya no lo han descrito los técnicos, quizás ya está descrito en diferentes tratados, pero usted está hablando con esas familias, usted está visitando esas escuelas. ¿Por qué decae y qué tenemos que hacer para retenerla y empezar a celebrar que somos capaces de retener el 100%, porque voy a conformarme con el 77% de matrícula en secundaria? Lo que pasa es que
la educación que reciben los jóvenes, por decirlo así, no es productiva. Es decir, es una educación de información, pero no aterriza en nada. Actualmente, lo que he encontrado en las escuelas, yo visito en las escuelas de primaria, ciclo básico diversificado. Les pareció interesante que se trabajen en algunas escuelas burbujas, ¿no? Un día sí, 2 días no, porque esos 2 días no van a trabajar. Porque para los jóvenes es muy productivo llevar un día 50 quetzales a la casa, que haber estado frente a una computadora recibiendo clases y no pasó nada. Entonces muchos, este año 2022, ya no regresaron a la escuela. Ya no regresaron ni al ciclo básico y menos el diversificado, porque se dieron cuenta que trabajando se produce más y los papás están más de acuerdo que los jóvenes sean parte de los ingresos familiares. Es más, ahora es más fuerte la migración. La región donde estuve la semana pasada, es increíble escuchar a los papás hablando con la gente. Dice que los hijos ni bien terminan el ciclo básico y van para Estados Unidos. Eso ha sido lo último. Pero la reflexión que hacemos es que nuestra educación no es productiva, es decir, no hay áreas técnicas, no se sale con nada. Entonces, ¿qué hacemos las escuelas mayas? Nosotros nos autodenominamos escuelas mayas. Entonces, a la par de lo que los jóvenes se les enseña tradicionalmente, siempre llevan lo que nosotros hemos llamado talleres. Entonces, podemos pensar en agricultura, ¿verdad? Podemos pensar en carpintería. Las señoritas retomamos el telar de cintura, el arte de tejer, por ejemplo. Se produce, se puede. Pero, ¿qué nos pasó? Cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, necesitamos tiempos fuera del currículum. O sea, este currículum no ayuda para extender un proceso educativo, porque nos quedamos con la tradición de tal hora a tal hora y de ahí ya no pasa nada. Pero cuando nosotros surgimos como escuelas mayas, sí utilizamos tiempo fuera de currículum. Formamos jóvenes en el campo, porque somos de campo. Entonces, siento yo que este es el desafío más grande. Crear, está bien ir a la escuela, está bien recibir clases virtuales, pero ¿qué más voy a aprender? ¿Qué puedo hacer? No sé hacer nada. Esto es lo que pasa. Eso es reciente. La semana pasada escuché de los papás que no, mejor que trabaje. ¿En qué dinámica tan interesante en este panel? Porque nos imaginamos la escuela del futuro, hacia dónde queremos ir, pero Edgar siempre nos hace aterrizar en cómo es la escuela del presente. Se supone que en este momento yo tenía que terminar el foro, pero yo no puedo dejar de aprovechar esa afirmación de Edgar para que los otros panelistas reaccionen. Vamos a modificar el tiempo porque también traemos preguntas para las personas que nos están acompañando. Y en 2 minutos yo simplemente quiero que ustedes reaccionen a esa premisa tan fuerte. La educación de ahora no nos sirve. La escuela de ahora lleva a nuestros hijos 1 hora al principio, 1 hora al final y ahí se terminó todo. ¿Cómo reacciona el profesor Hernández cuando escucha esto? Miren, lo que ocurre en la escuela ahora en realidad no sirve. Este 44% en educación primaria decae porque el joven no le ve la utilidad. En 2 minutos, rápidamente, cada uno va a reaccionar a esa realidad que nos describió Edgar. De realidades, porque el concepto es imaginar que lo que Edgar manifiesta se cumple. La escuela da la formación en tecnología, la escuela da la formación en todo lo que queramos, pero ahora imaginémoslo, ¿y se va a aplicar en dónde? Por donde yo vivo hay ayuda internacional, y esa ayuda internacional le da al estudiante lo que pida,
desde zapatos, uniforme, el colegio, la escuela, lo que desee. Si tiene problemas en su casa, le reconstruye la casa. Si tiene problemas de alimentación, le da la alimentación. Y sale con un título pomposo, porque eso nos ha gustado con las carreras, va a ponerle un título pomposo, ya que es bachiller en tecnología y todo lo demás, y se cumple con eso. ¿Y en dónde va a aplicar lo que conoció? Discrepo en algún momento en la parte de solo forma, ya porque en algún momento tenemos la experiencia de lo que ha hecho la diferencia en la formación de los docentes, lo que ha hecho como diferencia que un estudiante termine sexto, o que un estudiante termine tercero básico, o que termine una carrera. Ya, ciertamente hay algunas situaciones en donde tampoco vamos a defender al 100% de docentes, también hay mucho docente que incumple. Ya mal haríamos nosotros como sindicato, como organización, hablar de que todo afiliado, toda afiliada es el plus ultra en educación. No, lo que tenemos es un compromiso, y en ese compromiso yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que la formación sea integral, en donde no olvidemos que primero estamos formando personas, porque nos enfocamos tanto en llenar de conocimiento a un estudiante sin buscarle la aplicación que ese conocimiento va a tener. Y entonces tenemos la gran dificultad de que podemos tener demasiada formación y poca aplicación. Yo creo que son las oportunidades las que se tienen que aperturar en el apego de lo que dice bien Edgar, en que garanticemos que esa formación, si no se da, se dé, pero si se da finalmente, tenga una aplicación que le garantice a futuro un sustento para sobrevivir. Las condiciones del país estén listas para recibir a esos estudiantes de esas escuelas. Ministra, ¿y usted cómo reacciona cuando escucha esto? Miren, yo lo voy a parafrasear, Edgar, y si me equivoco usted me corrige, pero dijo más o menos esto: los niños llegan a la escuela a recibir información. Entonces, cajas en donde se les está llenando de información, pero dijo, ¿de qué sirve? ¿Cómo reacciona usted cuando escucha la experiencia de estas familias y de estas escuelas? Sí, yo lo que creo, porque más se enfocó Edgar al tema de la educación básica y diversificada, por lo que entendí, sí, es correcto. Y es justamente, estamos hablando de que en el básico del diversificado ha habido un tema pendiente desde hace muchos años, y que es la ampliación de la cobertura. Hay algunos centros educativos que deben de alinear su estrategia, y cuando hablamos de con pertenencia cultural y lingüística es justamente lo que Edgar expone. Yo aprovecho esta oportunidad para invitar al Consejo Nacional de Educación Maya para que se una al clúster de educación. Ahí Edgar se podrá dar cuenta de los esfuerzos que se realizan, y también usted me podrá ver, Edgar, yo no me mantengo en la ciudad solo 3 días a la semana, 2 días a la semana estamos haciendo trabajo de campo. Y justamente conozco estas comunidades, y ahí hemos implementado algunas estrategias para los jóvenes, como las escuelas técnicas de campo para la alimentación escolar. Es una estrategia totalmente innovadora, donde hoy tenemos 2.6 millones de estudiantes que tienen que recibir alimentación escolar. Se incrementaron 2 quetzales más, pero que hay pocos proveedores para la alimentación escolar, y es una oportunidad para que podamos certificar competencias para proveedores locales. Entonces, esta es una oportunidad que se abre principalmente para el tema de las mujeres, incentivar la economía local, y que empecemos a trabajar los huertos comunitarios y los huertos escolares con mayor profundidad en estas comunidades. Necesitamos tener el 75% de la provisión de los alimentos, tiene que ser de la agricultura familiar. Esta es una oportunidad de desarrollo local que la estamos vinculando no solamente como desde la parte productiva, sino es una estrategia integral donde estamos enseñando a leer y escribir a quienes no saben leer y escribir y llegan a la escuela en sus 2 momentos. Hay una fase inicial que es justamente todo el proceso del módulo de aprendizaje y de introducirlos al tema de la proveeduría de la alimentación escolar, principalmente a aquellos municipios que son netamente agrícolas, para que puedan proveer a sus comunidades y a las comunidades vecinas. Un incentivo más para los estudiantes de básico y diversificado es que a partir del próximo año también ellos van a ser beneficiados con la alimentación escolar, que este es un programa que se extiende a ellos, y nosotros sabemos que la alimentación escolar también nos permite garantizar la matrícula. La alimentación escolar también se extiende a los niños de 0 a 4 años de la estrategia Acompáñame a Crecer,
y esto significa que tendremos el próximo año más de 3 millones de estudiantes que deben de ser alimentados y que necesitamos certificar a proveedores de la alimentación escolar. Esto es justamente como una estrategia de prevención de la migración, está vinculada a la formalización de empleo y también atención a los retornados. Hay muchos jóvenes que están retornando y que estamos abriendo las oportunidades de las modalidades flexibles para ellos. Así es de que yo creo que hay estrategias que como a través de la educación extraescolar, con esfuerzo del Ministerio de Educación y otros miembros de la cooperación, se están enfocando para proveer de oportunidades a los jóvenes de estas comunidades. Muchas gracias. Y finalmente, la reacción de empresarios de la educación a ese comentario de Edgar, de que los jóvenes en la educación, en la escuela básica diversificada, no le encuentran sentido a la educación. Mire, nosotros desde Empresarios por la Educación consideramos que todo el ciclo básico y secundario, como dice la ministra, necesita tener más cobertura, definitivamente. Uno de los grandes problemas es la distancia que le toca a muchos de estos jóvenes, porque hay muchas escuelas primarias, pero la educación básica y secundaria le queda lejísimos a la gente. Entonces, al final, por eso es que también es una de las grandes razones por las que hay esa gran cantidad de deserción en el sistema. Lo otro que es muy importante para nosotros es promover los técnicos vocacionales. Yo creo que aquí en Guatemala pues ya hay experiencias públicas y privadas muy buenas, el Irving Fishman, y por el otro lado, del lado privado, le voy a poner un ejemplo que conozco muy bien, el Instituto Técnico INO, Quinal, otros que están ahí presentes, que dan ese tipo de formaciones de acuerdo a las necesidades locales. Carpinteros, mecánicos automotrices, el tema de la alimentación que mencionaba la ministra, eso creo que lo aplaudimos. Certificar proveedores de alimentación escolar local. Va a haber miles de oportunidades que se van a quedar económicamente en las localidades y se va a necesitar a la gente que se acredite y se certifique y sepa cocinar, pueda ser panadero, alimentación saludable también, desde los huertos, como ya mencionaba. Yo creo que esa es una iniciativa muy buena que hay que impulsar, pero sobre todo los técnicos vocacionales. En Europa básicamente funcionan muy bien esos modelos donde le dicen a la gente, mire, usted sí tiene las aptitudes para llegar a ser ingeniero, usted tiene las aptitudes para llegar a ser el mejor mecánico de toda su localidad. Y a eso se va a dedicar y se va a formar y va a ser el mejor en su localidad. Y entonces así es como adaptarlo y tropicalizarlo. Ya existen experiencias, analicémoslas y multipliquémoslas, porque existen esos mecanismos tanto públicos como privados. No se nos olvide que de los 3 millones van al sector público, pero hay 1 millón que van a las escuelas privadas en este país y 1 millón que están olvidados, que son los que, como decía la ministra, estas herramientas tecnológicas nos van a permitir llegar a ellos. Tenemos que hacer algo, unamos esfuerzos, estos puentes de entendimiento de lo que hoy estamos aquí hablando. La ministra habla del tema del clúster de educación, pues creo que sí hay que sumarse, identificar, no vamos a poder hacer todo. Escojamos algunas iniciativas, impulsémoslas. Y hacia afuera, el resto de la sociedad tiene que priorizar que la educación es vital. Porque el problema es que aquí estamos los que sí creemos en que la educación es vital, pero allá afuera, que es la voz política del país, pues ojalá que esa iniciativa que dice la ministra, que nosotros la pudimos ver y también le damos el dictamen favorable, pues creemos que es muy importante para darle esas oportunidades a los jóvenes. El tema de las becas de inglés hay que monitorearlo, el Congreso hizo su parte, aprobó los recursos, pero ahora ojalá que se ejecuten. Ese es el otro tema, porque a veces hay recursos, pero la capacidad de ejecución del país es lenta y cuesta. Entonces tenemos que ser muy creativos para esfuerzos públicos, privados y sobre todo con actores de la sociedad social, de la sociedad civil. Y por eso es que el CES, pues aplaudirlos por esta iniciativa de que nos estemos juntando a hablar de estos grandes temas. No vamos a poder hacer todo, como dice Roberto. Pero yo creo que no estamos para decir que este sí ha hecho bien, el otro no ha hecho bien. Yo creo que esfuerzos hay y hay relativamente iniciativas. Sí hay que replantearse el modelo y utilizar de mejor forma los recursos que son escasos. También no se nos olvide que hay 15,000 millones de remesas, que este año van a ser 18,000, y casi 20-25% se dedican a educación.
Así Gracias. que quiere decir que todos esos guatemaltecos que viven en el extranjero creen que la educación de sus hijos, nietos, sobrinos es vital e importantísima. Pero ojalá invertida en calidad educativa. Edgar, usted provocó la última ronda de comentarios, usted la cierra. En 2 minutos dijo, la educación de ahora no nos es útil, se van y se llenan de información. Más o menos adelantó cuál sería la educación útil. Dijo, mencionó, por ejemplo, las instrucciones y capacidades para el tejido agrícolas, pero use sus últimos 2 minutos para decirnos ¿y qué se sentiría útil? ¿Qué les parecería útil a esos padres que han hablado con usted y le han dicho los muchachos prefieren irse hacia Estados Unidos? Voy a utilizar los términos que usan los papás, que también sepan un oficio. Ese es el término que utilizan. Que vayan a la escuela, que lean, que aprendan matemática y todo, pero que tengan un oficio, o sea, que tengan un trabajo, tengan donde desenvolverse y generar. Y digamos los términos que no se me olvidan, ¿verdad? Entonces, pero este esfuerzo que nosotros hacemos, digamos, como Consejo Nacional de Educación Maya, que somos varias organizaciones, dentro de las organizaciones somos 2, que yo tengo claro, que también recibimos apoyo del Ministerio de Educación, somos escuelas gratuitas. Entonces, ahí es una gestión anualmente a través de una subvención, que este es un aporte también para que los jóvenes puedan llegar de una forma gratuita, es decir, el Ministerio lo que hace es tratar de financiar a los docentes. Pero por supuesto hay una serie de situaciones que suceden después de esto. Pero lo que hacemos es que esa inversión nosotros lo traducimos en acciones, entonces generamos otro tipo de actividades. La pandemia nos cerró las puertas. Pero sí en el pensamiento de estas asociaciones siguen buscando ese perfil de estudiante que conoce diversidad de cosas, ¿no? Entonces ahí también nosotros como Asociación de Centros Educativos Mayas hemos sistematizado nuestra experiencia. Lo queremos presentar al Ministerio. Este modelo se llama Modelo de Educación Maya Bilingüe Intercultural, donde hacemos un planteamiento curricular. Pero este planteamiento va acompañado con todas esas ideas que los papás manejan allá afuera, cómo responder, cómo devolverles esas opiniones. Entonces tenemos una ya sistematizada, una experiencia de 28 años de trabajo, y estamos ahorita como buscando la forma como hacerles también llegar a las autoridades, aprovechando que la señora ministra está por acá. Está el foro. ¿Verdad? Entonces buscar un enlace y podemos nosotros presentar esta propuesta que ya hemos generado. Hemos generado una propuesta. Así es. Muchas gracias, Edgar. Y ahora nosotros vamos a abrir el tiempo para que ustedes, que también tienen sus comentarios, sus preguntas, las planteen directamente. Hay micrófonos que van a estar en la sala y que van a circular para que puedan también con su palabra contribuir a este foro. Mientras ustedes preparan sus preguntas, nosotros vamos a ver un video que la ministra de Educación ha traído. En este video quieren presentarnos algo de lo que ella ya describió, y son estas escuelas, institutos técnicos que se están enfocando justamente en esos jóvenes para desarrollar capacidades y habilidades para el empleo, para una ocupación. Así que vemos el video, preparan sus preguntas si las tienen y regresamos con nuestros panelistas para poder responder a sus comentarios y opiniones. Veamos el video. Nosotros nos quedamos acá, los panelistas. Emanuel. Ok, es cierto. Bueno, no sé si lo van a exhibir en el retorno, pero ya veremos. Acciones que transforman. Tecnificación, sostenibilidad, producción local, formación, proyección humana,
Escuela Técnica de Campo para la Alimentación Escolar en San Juan Cotzal, Quiché. En el 2020, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, visitó la región Ixil en el departamento de Quiché, donde planteó la necesidad de la creación de las escuelas de campo en el marco de la Ley de Alimentación Escolar para la formación de productores locales con el propósito de fortalecer sus conocimientos y promover estándares de calidad de producción y su vinculación con las organizaciones de padres de familia para convertirse en proveedores de la alimentación escolar debidamente acreditados y certificados. Durante el primer año del proyecto se realizaron estudios diagnósticos y reuniones con actores locales, gobiernos municipales, Mineduc y MAGA. Asimismo, se identificaron 53 productores, 40 hombres y 13 mujeres de 5 municipios aledaños. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021, Save the Children, a través del programa LENS, comparte la propuesta de la Escuela Técnica de Campo para la Alimentación Escolar al Consejo Municipal de Cotzal, con el apoyo de USDA y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y MAGA. Esta propuesta se le presenta al señor presidente Alejandro Yamatei para su consideración y autorización. Al obtener el aval, el equipo técnico del Ministerio de Educación MAGA y la cooperación internacional USDA y Save the Children coordinan acciones para facilitar que el 8 de abril el Consejo Municipal de San Juan Cotzal emitiera el Acuerdo 13-2021, donde se establece la implementación de la Escuela Técnica de Campo para la Alimentación Escolar. Gracias a estas alianzas estratégicas, el 22 de octubre del 2021 se inaugura la primera Escuela Técnica de Campo para la Alimentación Escolar. Save the Children es un aliado estratégico del Ministerio de Educación de hace muchos años, pero en esta oportunidad este aliado estratégico ha estrechado más sus lazos con el Ministerio de Educación, forma parte del Grupo Local de Educación, forma parte del clúster de educación. De esta forma se materializa el espacio donde los productores del municipio de Cotzal puedan tener la capacitación y orientación para la implementación de emprendimientos agropecuarios que les permita generar ingresos económicos y que además puedan vincularse al programa de alimentación escolar. En el proyecto se plantean módulos de invernadero de 90 metros cuadrados, macrotúnel de 57 metros cuadrados, parcela agroecológica, agroforestal y conservación de suelos de 400 metros cuadrados, vivero frutal y de plantas medicinales de 100 metros cuadrados, vivero forestal de 300 metros cuadrados y un módulo de 30 metros cuadrados para la producción de conejos. El área total es de 977 metros cuadrados, propiedad de la municipalidad. La razón de ser son los niños y las niñas y ya tenemos 102 años y el compromiso de nuestra fundadora de seguir avanzando por la niñez y uno de los puntos claves es cómo garantizar el derecho a la educación. Evidentemente nosotros respetamos y reconocemos la rectoría del Ministerio de Educación y trabajamos de manera conjunta alineando nuestras intervenciones al plan estratégico de país. El 4 de febrero del 2022, el presidente Alejandro Yamatei, junto a la ministra de Educación Claudia Ruiz y José Ángel López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, firman el convenio marco de cooperación en la Escuela Técnica de Campo para la Alimentación Escolar en San Juan Cotzal, Quiché, con el propósito de coadyuvar los procesos educativos para la gestión, implementación y ejecución de acciones en fortalecimiento del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación. Así es que las escuelas técnicas de campo para la alimentación escolar promueven oportunidades para los agricultores locales, especialmente para las mujeres, y además fortalecen el desarrollo y el trabajo interinstitucional coordinado con la cooperación internacional. Este programa me ha apoyado bastante en el sentido de abrirme las puertas y ahora estoy vendiendo en 3 escuelas. Me ayuda a generar ingresos para sostener a mi familia, ¿verdad? Soy madre soltera, conmigo trabajan 7 mujeres que me ayudan a empacar y a hacer los embalajes. Unidos transformamos Guatemala. Muchas gracias. Bueno, de vuelta al panel.
Entonces, el tiempo es de ustedes. Si tienen preguntas, comentarios, información que añadir al panel, son bienvenidas. Están las personas con los micrófonos que van a asistirlos cuando ustedes pidan la palabra. Sí, buenas tardes. Más que preguntas, son algunos comentarios. Nosotros, dentro del CES, representamos al sector trabajador y si bien es cierto, hemos encontrado algunas opiniones distintas, pero quiero poner de ejemplo la dinámica que lleva el CES. A pesar de que a veces nos enfrentamos en una dinámica distinta de criterios, el CES ha logrado consolidar ese esfuerzo de lograr consensos, porque no estamos pensando en cada sector en especial, sino que estamos pensando en el país que todos queremos. Y ahí en el CES no solamente se discute el tema de la educación, se ha discutido el tema de la salud, el tema de la agricultura, el tema de muchos temas que son torales para que se logre el desarrollo del país. Entonces, yo solo quiero dejar mi comentario, que a raíz de esa experiencia que se ha venido desarrollando el CES por muchos años y que se ha madurado en entender esta misma dinámica, invitar a todos los sectores de la educación a que dejemos ya aquellos prejuicios, a que dejemos ya aquellos paradigmas que tenemos en cuanto a que el país pareciera ser que estamos estancados en el progreso, en el desarrollo, porque todo lo criticamos, todo lo descalificamos. Pareciera ser que tenemos una cultura que si yo no hago las cosas, nada está bien. Y eso no debe ser así, jamás el país va a avanzar. Entonces, en este momento, que es muy importante para nosotros, para el país mismo, yo quisiera invitar a todos los sectores que dejemos esos prejuicios y que de verdad veamos y que consideremos lo positivo que está haciendo cada sector desde su propio esfuerzo y que dejemos ya esas descalificaciones y que tratemos en lo posible de unificar el esfuerzo. Si no coincidimos en un criterio porque algo no está bien, nuestro aporte no es descalificar lo que se está haciendo bien, sino que nuestro aporte debería de ser tratar de mejorar lo que aparentemente no se está haciendo bien. Felicidades a todos los que hacen posible la educación, pero vamos a estar más felices todos los guatemaltecos cuando alcancemos eso, que el bien público de la educación sea por la excelencia, que la educación sea inclusiva, equitativa y de calidad, tal como lo dice el precepto que hemos conformado como el Consejo Económico Social para esta oportunidad. Y muchas gracias por sus aportes, porque sabemos que se está haciendo algo positivo. Sabemos que podemos seguir avanzando en lo positivo si dejamos atrás todas esas descalificaciones. Y principalmente, lo tengo que decir como sector trabajador, que dejemos de ver a los trabajadores como el problema de los sistemas. Y no me refiero exclusivamente al sistema de educación. Me refiero a todos los sistemas públicos que funcionan, que dejemos de verlos a los trabajadores, que somos los promotores y los desarrolladores de las políticas, sea públicas o sea ministeriales, como el problema. El día que superemos eso, ese día seguramente empezaremos a caminar todos juntos. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Comentarios o preguntas? Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Girón, director de FUNCAFE. Es el brazo social de ANACAFE. Me gustó mucho la forma en que se desarrolló el diálogo, muy respetuoso. No escuché hablar sobre temas importantes como lo son la educación dual, por ejemplo. Es una realidad que en el país, digamos, tenemos un número bastante considerable de jóvenes que, si bien es cierto, necesitan educación, pero también necesitan ingresos, son de familias de escasos recursos y por lo tanto el trabajo para ellos es primordial, no lo pueden abandonar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para integrar a esta masa de jóvenes que hoy por hoy son una realidad, que están fuera del sistema de educación por necesidades económicas? Hay una iniciativa de educación dual en el Congreso que por diversas razones no pasa, pero que es una necesidad sentida en todo el país. Quisiera saber si han pensado en eso en el Ministerio de Educación
También hay otro tema que es una realidad, que es el rezago educativo. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Algunas instituciones hablan de décadas de retraso. Yo no quiero ser tan pesimista. Hablemos solo de estos 2 años que pasaron ya de pandemia. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Las mediciones han hablado al respecto de que, pues sí, efectivamente hay un rezago y hay que afrontarlo. La escuela del futuro debe pensar en eso, que tenemos una realidad. Gracias. Muchas gracias. Voy a dividir la pregunta en dos. Brevemente, responda sobre la educación dual, ministra, por favor, y le traslado al profesor Hernández la segunda pregunta sobre la deserción, sobre los años de la encerrona, ¿cómo los vamos a superar? Brevemente cada uno, por favor. Gracias, sí, pero dejaría de ser maestra y ministra de Educación si no respondo brevemente las dos, así es que voy a tratar de responder las dos volando. Educación dual. Hemos estado trabajando en el Ministerio de Educación con la cooperación alemana, justamente, el tema de educación dual. Y es importante para nosotros porque los estudiantes egresados, conceptualmente la podemos ver desde dos aristas. Una, en la formación laboral en los centros educativos que estamos implementando carreras vinculadas a oportunidades laborales. Para eso el Ministerio ha avanzado tanto con fondos de la cooperación como también con la estrategia que tuvimos a través de MCC. Muchas veces cuando los jóvenes egresan del diversificado, lo primero que se encuentran es que les piden la experiencia laboral. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando justamente para, con el sector empresarial, firmar convenios para que los estudiantes que vayan a hacer sus prácticas a las empresas puedan llevarse un listado de chequeo con una serie de indicadores para justamente ir certificando esa experiencia que los estudiantes están teniendo en los centros de práctica como una experiencia laboral, porque ellos van y hacen más de 1000 horas de práctica que todavía no está visibilizada en el currículo y es parte de la transformación que estamos trabajando. También algo muy importante es con los niños de la primaria, cuando se da la migración justamente por los momentos de cosecha, entonces ahí estamos trabajando un programa de maestros itinerantes que van a ser trasladados a las áreas donde los padres emigran por razones de trabajo para que este maestro itinerante pueda atender a los niños y sus códigos sean trasladados con este docente, de tal manera que cuando el padre de familia regrese a su comunidad, el niño también pueda traer a través de su código un registro. Entonces hemos estado avanzando en estos procesos. Quiero decirles que no son procesos toma de decisiones porque a la ministra se le ocurre así, sino porque justamente el trabajar de la mano con los maestros a nivel nacional nos permite conocer la realidad y tomar decisiones con pertinencia a cada una de las necesidades que hay y de las exposiciones de la problemática que los maestros realizan en esa mesa técnica. Con relación al rezago, como lo exponía anteriormente, hicimos mediciones y en esa mesa técnica también diseñamos una estrategia para que los maestros puedan nivelar los aprendizajes de los niños. Repito, recientemente entregué la presidencia de la SECSICA y fuimos el único país que hizo evaluaciones de los niños para conocer cuáles eran el logro de las competencias, además que fuimos el único país de la región que tuvo en el tiempo inmediato su currículum por emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Profesor, ¿quiere añadir sobre cómo superar el rezago de los 2 años? Estoy en la misma condición. Abstenerme de decir algo de las dos es complicado. Yo creo que para todas las preguntas.
empezando por eso, a mí me llama la atención y ahí es en donde creo que el comentario hecho de que cuando vemos más los errores que las soluciones es en donde nos complicamos. Por un lado hay un reclamo de, en pandemia no se hizo evaluación, ¿ya? Es decir, no tenemos resultados, pero después sí proyectamos que vamos a tener un retraso de 2 décadas. Entonces yo le digo a los que investigan, ¿y en base a qué han justificado eso? Porque por un lado no se hace evaluación, pero por otro lado ya se estimó de que vamos a tener un rezago de 2 décadas. Eso es extraño. Ya habría que ver quién lo promulga, ¿va? Porque pareciera mala intención. No puede coincidir. Lo único que yo puedo asegurar, y me voy a basar en algo que siempre nos reclaman y que yo siempre estuve en contra, los 180 días de clases. Cuando el maestro se va a sus manifestaciones, a sus reuniones, ¿cómo hace? Porque tiene que cumplir 180 días de clase. Todas las veces, y eso lo pueden ver en las comunidades, no hubo reclamo, porque el maestro, aún manifestando, siguió cumpliendo con desarrollar las competencias. Hoy nos tenemos que esforzar un poco más porque tenemos que recuperar 2 años exactos al día de hoy de ese no estar en las aulas. Pero para eso está la metodología y sobre todo, para eso hay 40,000 maestros que se formaron en el PADEP, que tienen un enfoque diferente, un compromiso más grande con la población. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Trabajando. Es lo que hemos hecho todo el tiempo. Que no se reconozca el trabajo que se hace, de que se publique solo el maestro que no cumple, el maestro que no está, pero nunca hacemos nada por promocionar a aquel maestro que sí hace las cosas. Preferimos ver canales internacionales que se le sacan un reportaje a un maestro que estuvo haciendo educación, porque en nuestro país no hay quien haga enfoque de lo bueno que hacemos. El tema de la educación, yo creo que precisamente esos brazos sociales que tienen diferentes empresas podrían hacer propuestas también, que la práctica no sea solo la experiencia de 1000 horas, sino que eso que también es trabajo, ¿cómo se remunera? ¿Por qué el que está haciendo la práctica no puede ganar también un incentivo? O no hablar necesariamente solo de la educación dual, también tenemos la alternancia. O sea, también se le puede permitir al que está trabajando seguirse formando, ser un mejor profesional. Ya existía ya una experiencia con los núcleos familiares educativos para el desarrollo, que en su momento tenían esa función, ¿verdad?, de alternar la formación con el trabajo. Y creo que muchos de esos programas se pueden retomar, darles la caracterización necesaria que garantice que al final el aprendizaje también pueda remunerar. Muchas gracias. Miren, nosotros tenemos un tiempo especial para las conclusiones, siempre de parte de la directiva del CES, pero luego habrá un espacio para que nosotros podamos compartir todos juntos y estoy segura que quienes no han preguntado y comentado ahora tendrán la libertad y la comodidad de hacerlo en el recreo. Así que vamos a cerrar acá nuestro foro. Sepan que los panelistas estarán disponibles para que en ese receso o recreo ustedes puedan acercarse y hacer comentarios. Y creo que, no lo creo, estoy segura que esta clase, como lo dije, esta aula que abrimos, nos dejó ideas que todos tenemos que llevar a nuestros pequeños espacios de incidencia, aspirar a una educación equitativa, a una educación de calidad e inclusiva y a un país o un medio donde vengas del colegio, donde vengas de la escuela, de donde vengas, sea por garantizado que has tenido una educación de calidad que garantiza que tenés la capacidad, la habilidad para un desarrollo integral de la persona y del espacio en donde te desenvuelves, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia. Así que muchas gracias. Pensemos en educación, apostemos a la educación y trabajemos por la educación. Gracias a todos ustedes y gracias especialmente a nuestros panelistas. Muchas gracias. Ahora escuchamos las palabras de Carlos Amador. Buenas tardes a todos. Yo puedo decir que estoy tremendamente satisfecho por lo que ocurrió y lo que transcurrió hoy por la tarde aquí.
Siempre enfatizo mucho lo que el CES dice y lo que el CES hace. Y la pregunta del CES es, ¿qué país queremos? Y bueno, hablamos un poco de eso. Mencionamos que la educación define el futuro, la educación define el país que queremos. Se mencionó que debiera ser una prioridad nacional, que en cierta forma nosotros lo plasmamos en lo que decimos ahí. La educación tiene que ser el bien público por excelencia. Creo que ese es un mensaje contundente que tenemos que seguir trasladando. De ahí tenemos una visión de la realidad que veamos el vaso medio lleno o medio vacío, a como está no nos gusta. Es decir, tenemos una motivación para mejorarlo y hemos escuchado de diferentes situaciones, proyectos, programas, enfoques, pero yo quiero recalcar un par de elementos. Uno, se mencionó una reforma educativa de hace 25 años que se calificó que no está necesariamente implementada. Y más adelante se mencionó que hay que evaluar lo que ha tenido, lo que ha funcionado, porque a final de cuentas la coyuntura actual, los beneficios que nos ha dejado la pandemia, nos permite abrirnos y ver el mundo de forma diferente, a fin de poder, diría yo, y el producto que viene ahora es acercarnos, unirnos, para hacer que el sistema funcione, para evaluar qué tipo de reforma es la que estamos buscando, para poder escalar todos los esfuerzos. Creo que si logramos ese objetivo, donde los panelistas hoy no son antagonistas, sino todo lo contrario, vemos que tenemos todos los mismos objetivos, y si el CES puede facilitar los espacios para que ese diálogo social se lleve a cabo y que las diferentes propuestas se puedan ir evaluando y alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar las reformas que andamos buscando alrededor del tema educativo, creo que lo estamos haciendo muy bien. Un último elemento es el enfoque de valoricemos los aportes y los esfuerzos de cada uno de los participantes en todo este sistema, para que así logremos generar y cambiar una narrativa diferente alrededor del tema de educación, para colocarlo como una prioridad y no verlo como un gran problema, sino como un tremendo reto, una tremenda oportunidad, y que si nos ponemos de acuerdo, hasta los recursos vamos a conseguir para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, especialmente a los panelistas, y que pasen muy buena tarde.